Aquí empieza la sección editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 5 de agosto del año 2022. El título de este editorial lo he llamado Las vacas sagradas. ¿Por qué he elegido este título un tanto pintoresco? Las vacas sagradas, al menos en nuestro país, se utiliza para identificar aquellas personas notables que son, vamos a decir, casi intocables. Fulano de tal, no, cuidado, ese vato, cuidado, está pesado. O se acuerdan ustedes cuando el programa 24 horas de Jacobo Zabludovsky, que decían, oye, ¿y de eso dónde lo escuchaste? Lo dijo anoche Jacobo. Ya era cuidado ya. Si lo había dicho la noche anterior Jacobo, ya nos jodimos. Esa era la verdad revelada. Pero este nombre de las vacas sagradas se utiliza para políticos encumbrados. ¿Ah? La palabra es la ley, mi palabra es la ley, decía José Alfredo. Pero en el caso de los políticos, el actual, el bulto, es una vaca sagrada, porque su palabra es la ley, no hay otra. Y aquel que se atreva a criticarlo es casi, casi traidor a la patria. Es una vaca sagrada el presidente. También se utiliza en el mundo de las artes, de las letras específicamente, o en aquellos intelectuales de renombre que cada vez que hablan tiran línea. Esas son las vacas sagradas, intocables, fuertes, que son los que tienen dominio sobre ciertas áreas donde se dan becas, donde se entregan premios rimbombantes, donde se obtienen a través de su intervención ante el presidente de la República una embajada, un consulado. Por ejemplo, Carlos Monsiváis era uno de esos, era una vaca sagrada. Carlos Monsiváis podría acabar con un joven que empezaba o también podía encumbrar hasta las alturas a otro que también empezaba. Era una vaca sagrada, Monsiváis. Muy bien. Hoy tenemos en el periodismo ese fenómeno de las vacas sagradas. De repente usted ve en los canales, en los programas de opinión, pues tiene usted personajes ahí, o en la radio, programas de análisis o noticiarios donde hay alguna sección de opinión, y hay ahí varios personajes que son vacas sagradas. Es decir, son personas que además a veces escriben en los periódicos o tienen su propia página, y ahí dicen el nuevo evangelio. Y no se les puede contradecir y, ojo, mucho menos criticar. Ahí no. Entonces, cuando uno se atreve a señalarles errores garrafales y sobre todo errores que tienen un efecto perverso en la mentalidad de los ciudadanos, en ese momento se le echan a uno encima. Hemos llegado a una posición de una abyección que ofende. ¿Por qué se atreve usted a criticar a esas personas que critican la política actual? Déjelos en paz. Critique al presidente. Y a ver, dice, ¿por qué los he de dejar en paz? La regla en estos espacios es muy sencilla. Mientras yo no quiero que me critiquen, yo no salgo a los espacios públicos. Mantengo mi opinión en el ámbito privado, con los amigos, los familiares, los parientes, los colegas, pero aquí chiquito. Pero si yo salgo a espacios como este, o escribo cuando escribía en el Excelsior, o participaba con Pascal, que son espacios públicos, yo estaba sujeto, me gustare o no, estuviera de acuerdo o no con las mentadas de madre, pero esas son las reglas del juego. En esas condiciones, pues, no debe haber
blindaje nivel 7 para las vacas sagradas cuando dicen burradas. ¿Por qué razón? Porque una persona con prestigio, para no ofender a los rumiantes, cuando una persona encumbrada, conferenciante de altos vuelos, y dice algo equivocado, ahí uno tiene dos posiciones. O se apantalla por el prestigio de ese señor o señora, o dice, me vale, el señor lo que dijo causa un daño tremendo porque es una persona a la que muchos lo siguen, que creen, que confían ciegamente en él. Y al decir una babosada, sus seguidores la van a aceptar acríticamente y la van a repetir. Y el daño se va a multiplicar. Por eso, cuando una persona de esa relevancia dice algo incorrecto, la obligación mínima que tiene uno, con argumentos, por supuesto, hay que señalar el error. ¿Para qué? Para que al menos las personas que lo leen o lo escuchan a ese gran opinante prestigiado y tienen la mala suerte de escuchar a Ángel Verdugo o leerlo, digan, oye, es que fulano dijo esto, pero Ángel Verdugo dijo lo otro, ahora vamos a comparar. Y si no, bueno, pues ni modo, seguirán diciéndolo, ¿verdad? Pero eso no está prohibido, no es ofensa, no se le está coartando la libertad a esa persona. E incluso él puede defender su punto de vista. Pero ¿qué es lo que sucede con esas personas? Jamás contestan, jamás se defienden por otra visión perversa muy común en México. Yo no voy a responderle a ese porque lo voy a subir a mi nivel, porque él no está a la altura mía y él quiere prestigiarse a costa mía. Bueno, punto. A mí esa parte no me interesa de los argumentos. Lo que me preocupa es que siga diciendo las mismas babosadas, que dañan porque confunden, porque hacen que las personas le hagan caso, tomen como cierto lo que dice. Yo empecé, no, esto que hago no es nuevo. Prácticamente toda mi vida he sido crítico de aquellos que dicen y escriben babosadas, siempre. Las personas que me conocen desde hace muchos años saben que así soy yo. En algunos casos, como dicen, las dejo pasar. ¿Por qué? Porque si esa persona tiene 50 seguidores o nadie lo lee, pues no tiene caso criticarlo, porque dice, bueno, pues nomás lo leyó él y su abuelita, no hay problema. Pero de un tiempo acá, personajes con una gran presencia mediática dicen, redicen y vuelven a decir tontería y media en materia económica, en materia de finanzas públicas. No me voy a meter en la parte gramatical porque ahí nos perdemos. Porque si una de las cosas tienen esos opinantes es su pésimo manejo del idioma español. Pero no me meto eso si ellos no terminaron la primaria para conocer de sintaxis, de prosodia, de ortografía, pues no tiene caso. Entonces, normalmente a veces sí me meto en la gramática, pero no tiene caso. Pero la otra parte sí. Entonces, en las últimas semanas me ha tocado leer de la cantidad de opiniones que leo todos los días en diversos medios. Comentarios de Enrique Quintana, por ejemplo, y lo he mencionado en otras, y esta vez yo fui más abierto por la importancia y profundidad de lo que estaba diciendo o sosteniendo Enrique.
esa cosa de prolongar su mandato y que impida que el ganador tome posesión. Es una barbaridad jurídica. Eso no tiene la menor idea, ni siquiera ha leído los artículos constitucionales que se refieren a eso. Y luego el caso de alguien a quien aprecio en verdad, por en un determinado momento, su valentía y por su sólida preparación académica y su gran conocimiento en materia jurídico-electoral, Luis Carlos Ugalde, cuando dice que podría prolongar su mandato el presidente. Y en el caso de don Raimundo Riva Palacio, también, aun cuando matizó, pero él tiene una columna que me llamó mucho la atención donde dice, se está preparando el fraude para el 24. ¿Cuál fraude? ¿Será un fraude con tarjetas de crédito? ¿Será un fraude con letras de cambio? Porque en materia electoral, con todo respeto para don Raimundo, no existe como delito el fraude electoral. Es cuestión de revisar la ley correspondiente, que en su momento, pues yo me encargué de leerla, pero nadie la lee, nadie lee las leyes en este país, ni procura leerlas. Entonces, esta vez le tocó a Sergio Sarmiento y ya expliqué por qué, etcétera, etcétera. Yo les pediría a ustedes que se atrevan a criticar, a señalar lo que les parece erróneo, de lo que uno dice, de lo que uno escribe, de cualquiera, en el entendido que podría aquella persona responderles y hacerlos quedar mal por su desconocimiento de ese tema. Por eso yo planteé en una mañanera hace unos 2-3 días a estudiar para poder opinar o a informarse para poder opinar. Porque una de las cosas que seduce al mexicano es hablar sin conocer el tema acerca del cual hable. Y les voy a contar una experiencia que me tocó a mí en Ciudad Obregón ya hace algunos años, bastantes. Estábamos un grupo de amigos platicando, era en el tiempo aquel cuando el presidente Fox, de una manera inopinada, se adelantó al proyecto que traía el doctor Francisco Gil Díaz de universalizar el IVA. ¿Se acuerdan ustedes? Antes de que tomara posesión el presidente Fox. Estábamos un grupo de amigos y yo en Ciudad Obregón. Y ahí entre que la Pacifiquito viene helada y abre mi otra y viene el ceviche, y etcétera, etcétera. Entonces aquel amigo empezó a decir muchas tonterías, para no utilizar otro sustantivo, muchas tonterías en materia fiscal. Y yo al principio dije, pues yo, mi pedacito de carne asada después del ceviche, mi pacifiquito, y yo dejándolo pasar. Pero llegó un momento en que me colmó de piedritas el buche y le dije, oye, le digo, ¿podrías explicarme, le digo, cómo se hace una operación a corazón abierto? Oye, Ángel me dice, pero ¿cómo te lo voy a explicar? ¿Qué carajos voy a saber yo de eso? Es que como tampoco sabes de la materia fiscal y estás hablando puras babosadas, yo pensé que también podrías explicarme eso. Me dejó de hablar como 6 meses. Casi pierdo la amistad por eso. Sin embargo, pues bueno, pues ni modo. Hay muchos mexicanos que piensan equivocadamente que porque tienen una tarjeta Premier Platino, ya saben diseñar aviones. No, señores. Lo único que dice de ustedes esa tarjeta es que vuelan mucho, que son viajeros frecuentes, pero no saben ustedes diseñar aviones gracias a esa tarjeta. Y así. Y eso se da mucho entre nosotros los mexicanos. Nos encanta opinar de lo que no sabemos. ¿Lo duda usted? Revise las encuestas del Financiero, la más reciente, donde preguntan, el reactivo es, ¿piensa usted que está haciendo lo correcto el presidente con la cosa de la soberanía energética, etcétera? Y el 49% dijo sí, que defienda la soberanía energética frente a Estados Unidos, aun cuando haya sanciones comerciales. Y dice uno, ahí primero, ¿cómo esta persona se atreve a responder
en un tema que desconoce completamente. Y segundo, cómo el financiero le pregunta eso a la sociedad, a una muestra representativa de la sociedad, de un tema que es un tema de especialistas. Alguien me dirá, oye Ángel, es que todo el mundo tiene derecho a opinar, la libertad de expresión. Sí, le digo, todo el mundo tiene derecho a opinar, pero no a decir pendejadas. Son cosas completamente diferentes. Uno debe opinar de temas que conoce, de que puede hacer, hablar de lo que no sabe, tan lo puede hacer que lo hace. Pero ya cuando nos ponemos serios, digo, si yo no conozco de ese tema, ¿por qué he de opinar a fuerzas de ese tema? Lo que en otros países es norma, no escrita, pero es una regla que la gente en otras sociedades respeta. Si yo no puedo hablar de eso, pues no opino. Pero en México, la gente se arroga el derecho de opinar de todo en todo momento. Vamos a pensar lo que va a suceder cuando esté a punto de comenzar el Campeonato Mundial de Fútbol Soccer que va a celebrarse en algún país del Medio Oriente, no sé ni cuál es. Y en ese momento vamos a tener a 18, 20 millones de mexicanos. Es que el entrenador, que no sé ni su nombre, fulano de tal, debería sacar a este, pero meter al otro, que porque acá en la media y luego en la defensa, en la parte de atrás y el centro delantero y una serie de cosas. Y yo me les quedo viendo, oye, le digo, ¿por qué no te ponen a ti de entrenador de la selección si sabes un chingo? ¿Qué pasó, licenciado? Pues sí, le digo, ¿no? Y resulta que, pues no saben más allá de lo que le han escuchado a 2 o 3 o 4 gritones en la televisión. Un señor, no me acuerdo cómo se llama, Torticoli, Esquerocli o Cavicchioli, que grita y se poseso acá. Esa es su fuente de información. En esas condiciones, pues, yo les suplico encarecidamente que eviten emitir opiniones en relación con temas acerca de lo que ignoran. El mexicano ahorita le pregunta, ¿y usted por quién, si hoy fueran las elecciones, por quién votaría? Y le dan unos nombres. Pues por este. Y dice uno, ¿tan fácil vota el mexicano? No, hombre, les vale, pero hay que contestar algo. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Perdóneme, señorita, o perdóneme, señor, pero todavía no hay candidatos en los partidos. Es prematuro solicitar mi opinión en torno a tal o cual de los que trae usted ahí, porque ninguno de esos es hoy candidato, ni tiene adversario de otro partido. Entonces, perdóneme, no es grosería, pero vamos a esperar que haya candidatos. Es decir, pero el mexicano no sabe quedarse callado. Él quiere manifestar que sabe, que tiene dominio de las cosas, cuando ni siquiera es capaz de hilar 2 o 3 frases con sentido. Bueno, escuchen ustedes, si es que tienen paciencia, al presidente de la República. Escúchenlo o intenten entender. Está hablando de un tema, empieza con un tema y de repente se queda y sigue con el otro, pero luego regresa a este y le da la vuelta. Que es un hombre que mentalmente ya está deschavetado completamente. Entonces, en este caso, volviendo al tema del principio, las vacas sagradas. En una democracia no debe haber vacas sagradas, no debe haber personas intocables, desde el punto de vista de la crítica, por supuesto. A eso me estoy refiriendo. Que si es Sergio Sarmiento, o es Raimundo Rivapalacio, o es Germán Martínez, o es el otro, o es Ángel Verdugo, túndanle, órale, cabrón, vamos, no diga usted tonterías por esto, por esto. El problema es que si el argumento que dan ustedes está totalmente equivocado, aguantar vara, ¿no? Aguantar vara.
y órale, y que se arme la discusión. Pero tenemos miedo, tenemos pánico a criticar a los que profieren babosadas en público. Si esa persona está con unos cuates en una borrachera, pues digo, pues ahí ni se mete, pues es el ámbito totalmente privado. Pero el problema en México es que hay muchos opinantes cuya preparación en materias específicas, como finanzas públicas, política monetaria, la geopolítica, etcétera, etcétera, que lo único que saben es lo que oyeron por ahí y un boletín y lo ponen ahí y luego pasan la factura en tal o cual oficina. Hay muchos así. Para poder opinar hoy de un tema específico, hay que dedicarle muchas horas de estudio. Hay que leer la última literatura, los últimos libros publicados. Hay que leer revistas que se publican en otras latitudes, periódicos que se publican en Estados Unidos, en Francia, en España, en el Reino Unido, etcétera. Hay que informarse para comparar, a ver, por ejemplo, el viaje de la señora Pelosi al lejano oriente y específicamente una etapa, una escala en Taiwán, en Taipei, la capital. Entonces, no, pues es que peligroso. ¿Por qué peligroso? ¿Qué, iba sin paracaídas o qué? O sea, ¿por qué? No, bueno, es que China, ¿y por qué China plantea que la señora Pelosi no puede ir a ese país? Bueno, porque dicen que, a ver, ¿sabes tú cuál es el origen de este conflicto entre Taiwán y China? No, a ver, entonces, ¿por qué te lanzas a opinar? Mira, puedes leerte este libro, este otro y este otro, y puedes leerte este ensayo de Foreign Affairs o de este, el otro. No, no tengo tiempo. Pero ¿cómo si tienes tiempo para decir babosadas de ese tema? El mismo, mire, Sergio dice, perdón que te cite tantas veces, Sergio, pero lo que dijiste es una barbaridad. Dice, uno de los grandes éxitos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido la prudencia fiscal y monetaria. Sergio, todo lo monetario es facultad exclusiva de Banco de México, órgano autónomo constitucionalmente hablando. El Ejecutivo Federal no tiene injerencia alguna en la política monetaria. Y dice uno, éxito del presidente, la prudencia fiscal, y no voy a meterme en eso porque ya Macario Esquetino hoy se encargó en este interesante artículo en su colaboración de hoy en El Financiero, de ponerle una tunda, sin proponérselo, por supuesto, a Sergio con este artículo que se llama Crisis Fiscal. Que bien le haría a Sergio leer este artículo para ver si así aprende algo de políticas públicas en materia de gasto. En esas condiciones dice uno, ¿cómo es posible que alguien con el prestigio, con la presencia, la experiencia de Sergio diga eso? No lo sé. No tengo idea por qué lo dice. Pero lo peor es que tres párrafos adelante, dice él mismo, sin embargo, una cosa es ser prudentes y otra gastar bien. El gobierno ha perdido el rumbo, quizá no en el monto de sus gastos, pero sí en su destino. A ver, ¿esa prudencia fiscal entonces es puro cuento? Él mismo se contradice aquí en este párrafo de 2 líneas. Entonces dice uno, ¿qué pasa aquí? No lo sé. ¿Dirá algo Sergio? No, él tiene por política, jamás contestará. Perfecto, muy bien. Pero lo que ha dicho, dice uno, ¿a qué se debe eso? Y así les podría dar nombres de otros y otros. En fin, terminemos pues la parte editorial. Acabemos con las vacas sagradas, las sedicentes, las que se dicen o se piensan, y con aquellas a las que mucha gente califica como una vaca sagrada.
critiquemos, pero hagámoslo con argumentos, estudiando el tema y entonces sí, dándonos cuenta que ha sido un error lo que ha escrito fulano, mengano, sutano. Y si uno se equivocó y lo critican, hay que reconocer el error y corregir. No es desdoro eso, hombre, no es una cosa mala, al contrario, qué bueno que alguien me criticó un error cometido por mí, pues eso me ayuda porque ya no lo volveré a cometer. Muy bien, vamos a ver, me reclamó alguien hoy por la mañana, un buen amigo, que ya no mostraba yo a mi jefe de asesores, el licenciado John Snow, y le dije, hoy lo voy a poner a cuadro. John, véngase. Véngase por acá. ¡Ay, qué bonito! Véngase por acá. Véngase por acá. Eso. Aquí está mi coordinador. Salude, salude. Sáquenle la lengua. Ándale, así, así. Miren nomás. Ay, no se ve. Ahorita te voy a abrir allá, allá. Mírenlo. Aquí está mi jefe de asesores. Órale. Ahí está ya. Héctor, para que no digas, ahí está ya John Snow. Muchísimas gracias. Disfruten el fin de semana. Y por favor, si tuvieran tiempo, ahí está, escúchenlo. Si tuvieran tiempo, lean este gran artículo de Macario Schettino, Crisis Fiscal. Y aquí ustedes van a poderse dar cuenta de lo que es el análisis económico, el análisis de unas políticas, de unas finanzas públicas en el peor desastre de los últimos años. Y con eso pueden ustedes sacar conclusiones de lo que nos espera para los próximos 2 o 3 años. Todo eso en estas 2 cuartillas magistralmente escritas por Macario. Y si a ustedes les interesa este tema y otros que domina Macario, suscríbanse en Patreon los domingos, ahí entren a Patreon, y ahí van a encontrar cómo suscribirse a esos análisis semanales y a uno mensual. Y van a ver ustedes que van a tener elementos para ahora sí poder opinar. Pero no opinen a lo tarugo, por favor. Dañan, generan un ambiente de confusión que no nos permite entender el desastre que este gobierno de Pedorrillo ha creado. Muchas gracias. Pásenla bien este fin. A ver. No sé si fue el señor que felicitaste al empezar, Pedro González. Don Pedro González, ajá, así es, don dice, Pedro. Con todo cariño y respeto les explicaría una felicitación por nuestros 55 años de matrimonio. Así es. María Elena y Pedro. Así es, efectivamente. Me adelanté, don Pedro, perdóneme usted, pero lo vuelvo a hacer ahorita. 55 años de matrimonio. Vaya, un abrazo y una felicitación por eso. Y agradezco otra vez esta bellísima botella de este que parece, al menos luce, ya cuando me eche un pajuelazo, ya le diré de este excelente tequila, el viejito. Saludos, don Pedro. Buena estancia aquí en la Ciudad de México. Que les recuerdes que a quien quiera una taza se puede mandar el correo. A quien quiera una taza de las que están los así es, moderadores. Los moderadores, los 7 magníficos, pueden enviar un correo. ¿A dónde? A la... Ya lo tienen ahí. Ah, ya lo tienen ahí. Lleguen y van a tener una taza. ¿Dónde está? ¿No hay una taza por ahí? Digo, para enseñarla, ver, pues. Espérame. Sí, a ver. No te levantes. Creo que es esta. No sé si una... Esta es. A ver, tiene... Este también. Sí, ahí está. Atrás tiene... Sí. Aquí están, miren. Son unas tazas y aquí dice, y traen una expresión que ellos saben. Ténguele, ténguele. Esa de ténguele, ténguele. Nomás que aquí no se puede poner eso. Y esta otra... esta no tiene. No, esas son las primeras. Esas son las primeras, pero ténguele, luego hay otras que dice, ahí les dejo el gallo muerto, acábenlo de pelar. Y así. Entonces, a quien le interese una taza de estas, pues puede escribir y ahí con mucho gusto la podrá obtener. Esto es un proyecto de los moderadores, ¿eh? Ellos de motu propio, como una especie de
no sé, homenaje o lo que gusten ustedes, se enfrascaron en esta interesante tarea y con mucho esfuerzo e interés y dedicación lo hicieron. Gracias a ellos y gracias a ustedes por haber estado aquí en este espacio que es de ustedes más que mío. Nos vemos el lunes para comenzar otra semana. Y no dejen de ver las mañaneras de lunes a viernes con temas perrones. Ándele pues. Abrazo y gracias. Nos vemos.